Verona es una de las ciudades más increíbles de Italia. Lo tiene todo: arte, arquitectura, romanticismo y esa magia italiana que se siente en cada rincón. Hoy vamos a recorrer la ciudad paso a paso, desde la imperdible arena, su castillo medieval, las plazas llenas de vida, el río con sus puentes y todos sus miradores más espectaculares. No vamos a dejar nada sin visitar. Así que acompáñanos a descubrir por qué Verona es mucho más que la ciudad de Romeo y Julieta. Y bueno, ya salimos, ya estamos pateando la city, yendo a... La arena de Verona, que es nuestra primera parada, pero primero tenemos que retirar las Verona Card para tener todos los pases. Empezamos nuestro recorrido por Verona en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Piazza Bra. Esta es la plaza más grande y uno de los puntos más animados de Verona. Acá ya estamos llegando, ahí está la arena de Verona y esta es la Corso Portanova. Suponemos que esto será la Portanova, pero está todo tapado, así que no lo vamos a ver y vamos a seguir nuestro camino hasta la arena de Verona. Siempre hay mucho movimiento, bares, restaurantes llenos, gente paseando. Mirá que ve linda la muralla que se ve ahí. La verdad que hasta ahora muy poco caminamos, está espectacular Verona. Y muy caminable todo, así que sí, fácil para recorrer. Mirá la arena. Y por supuesto la imponente Arena di Verona, que domina toda la vista. Este antiguo anfiteatro romano tiene casi 2000 años de antigüedad, una verdadera locura. Alrededor de la plaza también se pueden ver varios edificios históricos, como el Palazzo Barbieri, que hoy es el ayuntamiento y además también tiene la oficina de información, que justamente ahí vamos a ir a retirar la Verona Card. Y la tarjeta de Verona, la verdad, es recomendable si venís a visitar Verona. Sí, por 24 horas sale 30 euros, pero te incluye las entradas a todos lados y la verdad que te conviene porque gastás mucho menos y además podés usar el transporte. Así que para mí, recomendable. Sí, dejamos el link en la descripción para que con el link te deja Lu, que cuesta lo mismo que en todos lados, saquen la tarjeta de Verona. Exactamente. En el centro de la plaza, justo frente a la arena, está la Fontana delle Alpi, rodeada de jardines y palmeras. Y este de acá es el monumento a Vittorio Emanuele II, el primer rey de la Italia unificada. La zona acá de Piazza Bra, la verdad está explotado de gente, ¿eh? Me encanta igual. Acá está la papa. Acá está la papa, acá claro. está todo lo que hay que ver. Piazza Bra es el punto perfecto para empezar nuestro recorrido, porque como dijimos, si compraste la Verona Card, la tenés que venir a buscar acá. Y ya que estamos, vamos a empezar visitando la arena de Verona, que es la joya más famosa de esta ciudad. Para entrar a la arena y para entrar a la casa de Julieta, por más que tengan la Verona Card, tienen que reservar la cita para tener su lugar, porque si no se llena, como esté limitado el cupo de gente, tienen que reservar su horario y ir en ese horario. También les dejo los links abajo de dónde tienen que hacer la reserva. Esperando. Este anfiteatro romano es uno de los mejores conservados del mundo, incluso más antiguo que el Coliseo de Roma. Súper modernizado. Sí, claro, porque hacen eventos. Claro. Se construyó en el siglo I, o sea, hace casi 2000 años, y todavía hoy sigue cumpliendo su función original, acoger espectáculos. Y lo que parecía ahora, están realmente bajando equipos con la grúa. Deben ser para el show que van a hacer. Durante el verano se convierte en un enorme teatro al aire libre donde hacen óperas, conciertos y eventos. Por aquí han pasado artistas como Pink Floyd, Adele, Paul McCartney y Andrea Bocelli. Tocar en la arena de Verona se considera un honor enorme para cualquier músico. Por fuera se puede ver parte de la fachada original de piedra rosada, típica de Verona, y por dentro tiene capacidad para más de 20.000 personas. Cada tanto tenés una entradita así como esta, que baja ahí un balconcito. Vamos a entrar acá. Y acá hay unos balconcitos. Vista linda acá, sí, ¿no? En el otro nivel, en la pared como que está por acá y tenés que... Claro. Sobre todo si me diste mucho. Piazza Bra, la verdad, es espectacular. Es hermoso. Y acá en los pasillos por dentro te encontrás con carteles como estos que te cuentan toda la historia. Cómo la fueron reconstruyendo y demás. Imaginar todo lo que habrá pasado acá a lo largo de los siglos es una locura, desde gladiadores romanos hasta estrella de rock. Desde la Piazza Bra, nuestro siguiente destino está a solo unos minutos caminando. Salimos por Vía Roma, una de las avenidas principales del centro, y prácticamente todo el trayecto es en línea recta. Y cuidado con tentarte con las cosas ricas que venden por ahí. ¡Mamma mía! ¡Qué belleza! Los arancinos, no, la pizza frita, estas al taglio. Panzerotti.
Ancerotti. Estas son las vidrieras que importan. Claro. Oh, qué lujazo. Al final de la calle aparece esta impresionante fortaleza medieval, el Castelvecchio. Acá llegamos a Castelvecchio, como bien dice ese cartel, pero como siempre nunca sabemos si es por acá. Pero vamos a seguir la gente. Yo creo que sí. Bueno, la entrada al Museo de Castelvecchio también está en la Verona Car. Incluso. Este castillo fue construido en el siglo XIV por la familia Scalicheri que gobernaba Verona en esa época. Su nombre significa literalmente castillo viejo, aunque en su momento era una construcción muy moderna y estratégica. Servía tanto como residencia militar como defensa de la ciudad, gracias a su ubicación junto al río Adigio y su puente fortificado, el Ponte Scaligero, que ni bien salgamos del castillo vamos a ir a conocerlo. Hoy el castillo alberga el Museo Cívico de Verona y vale muchísimo la pena entrar. Está incluido en la Verona Car y si no, ingresar tiene un costo de unos 9 euros por persona. El recorrido por dentro te lleva por pasillos, torres y patios interiores perfectamente restaurados. En cada sala hay una mezcla de historia y arte, esculturas medievales, armas antiguas, pinturas renacentistas y hasta retratos de los nobles de la época. También se pueden ver frescos originales en los techos y muros del castillo. El recorrido es un verdadero viaje en el tiempo. Mira, esta es la calle por la que vinimos y entramos por acá abajo. Ahí está la entrada. Ingresamos a este patio y allá está la entrada. Y ya dimos toda la vuelta. Esta de acá es la Torre del Orologio o Torre del Reloj. No formaba parte del diseño original del siglo XIV, sino que se añadió mucho después, en el siglo XVIII. Hoy en día sigue en funcionamiento y se ha convertido en uno de los detalles más icónicos de Castelvecchio. Después de recorrer el interior del castillo, salimos directamente hacia uno de los lugares más bonitos de Verona, el Ponte di Castelvecchio, también conocido como Ponte Scaligero. Ponte Scaligero. Pasa pegadito al castillo que acabamos de entrar. De hecho, anduvimos por ahí adentro recién. Este puente es parte del mismo complejo del castillo y fue construido a mediados del siglo XIV. La idea era tener una vía de escape segura desde el castillo hacia el otro lado del río Adigio, en caso de ataque o rebelión. Acá hay como unas ventanitas. Y esa que se ve allá es la Basílica de San Zeno Maggiore, que la teníamos en el tour, pero ahora nos quedó afuera. Y no sé si vamos a llegar a verla. Quizás mañana cuando volvemos. Y si no llegamos a ir, vamos a poner unas fotos o algo, porque... Estamos tan cerca, pero pasa que ahora tenemos que ir para otro. Sí, no. Y tenemos que llegar a la casa de Julieta A las 4. porque tenemos horario. Durante siglos resistió todo tipo de crecidas del río y conflictos, pero en 1945 fue destruido por las tropas alemanas en retirada durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, se reconstruyó piedra por piedra en los años 50, respetando el diseño original, y hoy es uno de los símbolos más queridos de Verona. El perro sí puede disfrutar de... Y lo está haciendo muy a gusto. Es que con este calor, ¿quién pudiera ser perro? Debe decir, basta de tirar el palo al río, déjame en paz. Dejá el palo tranquilo. Bueno, después del puente sale este paseíto todo acá al costado. Al cruzar el Ponte di Castelvecchio llegamos al otro margen del río Adigio. El paseo por esta zona es muy agradable. Se ven las murallas y el castillo de otra perspectiva y ese contraste entre el ladrillo rojo del puente y el verde del río es simplemente espectacular. Unos minutos más adelante nos encontramos con otro de los puentes más elegantes de Verona, el Ponte de la Victoria. Llegamos a el famoso Puente de la Victoria. Allá nos quedó el castillo. Tenemos que ir como 2 o 3 puentes más allá, que está el de piedra, que después lo vamos a ir. Sí. ¿Quién iba a decir que acá se hacía rafting? Este puente es mucho más moderno, se construyó después de la Primera Guerra Mundial para conmemorar la victoria italiana. Y de ahí su nombre. Tiene un estilo neoclásico con esculturas de soldados y caballos que simbolizan la fuerza y la unidad del país. Desde aquí seguimos caminando unos pocos minutos más hasta llegar a la Porta Borsari, una de las más antiguas puertas romanas de Verona. La fachada, construida en piedra blanca, tiene 2 arcos, varias ventanas decoradas y lo impresionante es que sigue en pie casi igual que hace 2000 años. Siglo I después de Cristo. ¿Qué? No puedo creer. Era una de las principales entradas de la ciudad durante el Imperio Romano y por acá pasaba la antigua Vía Postumia, la gran calzada que conectaba Génova con el norte de Italia.
Y justamente por aquí vamos a caminar. Esta calle se llama Corso Porta Borsari, nos lleva directo a la Piazza delle Erbe y antiguamente era parte de la misma ruta. Impresionante. Corso Porta Borsari es una de las calles más lindas de Verona. Está llena de tiendas, cafés y edificios con fachadas antiguas. Por cierto, Verona es una ciudad perfecta para recorrer a pie. Prácticamente todos los lugares importantes están a pocos minutos unos de otros, así que no hace falta más que ganas de caminar y disfrutar el ambiente. Al final de esta calle llegamos a una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, la Piazza delle Erbe. Acá estaba el antiguo foro romano y era corazón de la Verona de hace 2000 años, donde se concentraba la vida política, comercial y social. Con el paso de los siglos, la plaza fue transformándose, pero siempre mantuvo ese carácter de punto de encuentro. En el centro está la Fontana di Madonna Verona, una fuente del siglo XIV coronada por una estatua romana mucho más antigua, símbolo de la ciudad. Alrededor se pueden ver edificios impresionantes como el Palazzo Maffei, con sus esculturas barrocas en la parte superior. Frente a este tenemos la columna de San Marco con el león en la punta y la Torre dei Lamberti, que se eleva sobre la plaza y ofrece una vista panorámica espectacular de todo el casco histórico. También vale la pena mirar los frescos en las fachadas de los antiguos palacios, muchos todavía visibles, y por supuesto recorrer los puestos del mercado que llenan la plaza durante el día. Después de cruzar la Piazza delle Erbe, seguimos por Via Capello, una calle peatonal llena de vida que nos lleva directo a uno de los lugares más famosos y visitados de Verona, la Casa de Julieta. La casa di Giulietta. Está a solo unos metros de la plaza, así que el recorrido es muy fácil de hacer caminando. Por cierto, si querés seguir este mismo recorrido y no perderte nada, en la descripción del video te dejamos un link de Google Maps con todas las paradas. Y ya que estás ahí, fíjate que también vamos a dejar varios links más con cositas que te pueden interesar para armar tu viaje, como descuentos en seguros de viajes, excursiones, el chip para el teléfono, de todo. Y por supuesto, no olvides de suscribirte al canal, dejarnos un like, un comentario, lo que quieras, todo nos suma. Y ni bien entramos al patio de la casa de Julieta, nos damos cuenta que este efectivamente es el lugar más famoso de la ciudad. Realmente está explotado de gente y es difícil circular. Lo primero que destaca es el famosísimo balcón de Julieta, que se ha convertido en un símbolo romántico universal, inmortalizado por la obra de Shakespeare, y aunque la escena del balcón nunca existió en la obra original, se volvió muy popular a través de adaptaciones teatrales y cinematográficas. Todo el mundo viene a sacarse la foto no solo con el balcón, sino también con la estatua de bronce de Julieta, y la tradición dice que hay que tocarle un pecho para tener suerte en el amor. Además, muchos vienen a dejar una carta en esa pared y la verdad es que no tengo idea por qué. Si alguien sabe y me quiere contar, se lo agradezco. Acá también funciona un gift shop donde podés encontrar todo el merchandising relacionado a Romeo y Julieta. Después se puede entrar a la casa, que está ambientada como si fuera la vivienda de la familia Capuleto. En realidad, el edificio original es del siglo XIII y durante mucho tiempo perteneció a una familia veronesa llamada Dal Capello. De ahí viene el nombre de la calle. Con los años se asoció a la leyenda de Romeo y Julieta y hoy es uno de los lugares más románticos y turísticos de la ciudad. La entrada también está incluida en la Verona Card. Dentro se pueden ver muebles de la época, trajes utilizados en adaptaciones teatrales y cinematográficas y algunas salas decoradas con escenas inspiradas en la obra de Shakespeare. Pero el momento más esperado sin duda es salir al balcón. Te asomás rápido, te sacás la foto y te vas porque acá la gente hace cola. Ahora está cada vez más larga la cola. ¿Estamos? Buenísimo. Cortito porque hay gente, no te empiezan a cagar puteada. La experiencia Julieta. Floja. Más bien flojardo. Va bien flojarde. Más bien flojardo. En los pisos superiores hay más salas dedicadas a la historia de la leyenda y a cómo Verona se convirtió en el escenario universal del amor. Además hay varios puntos miradores desde donde se puede tener otra perspectiva para hacer fotos del famosísimo balcón de Romeo y Julieta. La casa de Julieta, No, de Juliet, muy mal organizada. es muy chiquito el lugar y entra mucha gente. Y cuando hay mucha gente, la gente se comporta mal. Mal. Sí, sí, Todo sí. el mundo. Ahí es la ley de la selva. Sí. Así que la experiencia de casa de Juliet, nah. Ahora sí, volvemos hacia la Piazza delle Erbe para ir a visitar la Torre Lamberti. Pasamos bajo el arco de la costa y mira ese hueso que cuelga, es una costilla de ballena y la leyenda dice que caerá cuando pase una persona de corazón puro y honesta.
Evidentemente no fue nuestro caso. Tras cruzar el arco nos topamos con la Piazza dei Signori, también conocida como la Plaza de los Señores. Esta plaza es otro de los centros históricos de Verona y refleja el poder político y social de la ciudad durante la Edad Media y el Renacimiento. Aquí se pueden ver varios edificios importantes. El Palazzo della Ragione, que era sede del gobierno medieval. Se puede visitar pagando una entrada, pero ingresar al patio es gratis. Vale la pena darse una vuelta porque es muy lindo. Casi me mando por la escalera, pensé que era, pero no, es al lado de la escalera. Acá está la entrada de la torre, aunque tampoco está por acá la entrada, ¿no? Acceso vietato. Mientras seguimos buscando cómo subir a la Torre Lamberti, echemos otro vistazo a la Plaza dei Signori que no tiene desperdicio. Este otro es el Palazzo del Capitano, donde vivía el capitano de la città. Este palacio fortaleza es un excelente ejemplo de la arquitectura medieval fortificada. En el centro de la plaza está la estatua de Dante Alighieri. Después de ser exiliado de Florencia, Dante encontró refugio acá en Verona, bajo la protección de la familia Scaligeri. Se dice que en esta ciudad escribió parte de su Divina Comedia, así que esta estatua es un homenaje al poeta que hizo de Italia la cuna de la literatura universal. Todo el conjunto le da a la plaza un aire elegante y lleno de historia, perfecto para dar un paseo y mirar cada detalle de la arquitectura. Mira lo que me compró Lucianita. Lo bueno es que ya sabe hasta los gustos. Y por supuesto no podíamos irnos sin hacer una parada para un clásico italiano, un buen helado. Mirá lo que son esas cremas, la puta madre. Porque si vas a Italia a tomarte un gelato es prácticamente obligatorio. Desde la Piazza dei Signori seguimos con nuestra siguiente parada, la Torre dei Lamberti, y es el punto más alto de Verona. La entrada está incluida con la Verona Card, así que si la tenés no hace falta pagar nada extra. Eso sí, si no querés subir los casi 370 escalones por solo €1 más, podés usar el ascensor, y créeme, vale totalmente la pena. Llegamos arriba y lo primero que vemos son estas 3 campanas que son originales de la torre. Una locura. Y ahora sí, vamos a disfrutar de las vistas de esta ciudad que es espectacular. Desde acá se puede ver absolutamente todo. Siempre visitar un mirador es un planazo y este probablemente sea el mejor de Verona. Pero quédate que antes de que caiga el sol vamos a ir a visitar otro que puede ser igual de espectacular. Al salir de la Torre de Lamberti volvemos a cruzar Piazza dei Signori y a pocos metros encontramos la iglesia de Santa María Antica. Es una pequeña iglesia románica del siglo XII que fue la capilla privada de la familia Scaligeri, los antiguos señores de Verona. Y desde afuera se pueden ver las famosas Arcas Scaligeri, unos monumentos funerarios góticos impresionantes que parecen sacados de una película medieval. Y doblando de la esquina llegamos a la llamada Casa de Romeo. A diferencia de la casa de Julieta, esta no se puede visitar por dentro porque es una propiedad privada. De Romeo, no viene nadie a la casa. No, la casa de Romeo. Tampoco hay mucho para Ni se ver. puede entrar, ya ni lucran con el pobre Romeo. Aunque no hay prueba histórica de que haya pertenecido a un Romeo real, el edificio es del siglo XIV y representa muy bien el tipo de casa que habría tenido una familia noble de esa época. Seguimos caminando hasta llegar a la Piazza Santa Anastasia, una zona tranquila y muy pintoresca del casco histórico. Acá nos encontramos primero con la pequeña chiesa di San Giorgetto, también conocida como San Pietro Mártire. Justo enfrente está la gran protagonista de la plaza, la iglesia de Santa Anastasia. Es la iglesia más grande de la ciudad y una de las mejores muestras del gótico italiano. Por fuera ya impresiona con una fachada de ladrillo, pero lo mejor está dentro. Enormes columnas de mármol, un techo altísimo con bóvedas pintadas y obras de arte en cada rincón. Entre los detalles más curiosos están los famosos Gobbi di Santa Anastasia, que sostienen las pilas de agua bendita, y los increíbles frescos del altar mayor. Es un lugar que transmite muchísima paz y vale la pena tomarse un rato para recorrerlo con calma. Desde Santa Anastasia seguimos caminando unos minutos hasta llegar al Duomo di Verona, la catedral de la ciudad. Este conjunto no es solo una iglesia, sino que también es un complejo religioso que incluye baptisterio y varias capillas. La fachada combina mármol blanco y rosa típico del estilo románico veronés. Bueno, vamos a entrar a la catedral. Vamos, después de la otra que dejó la vara muy alta, ¿eh? ¿Sí?
A ver si está a está- la altura. Exactamente. El domo es una mezcla perfecta entre elegancia y solemnidad. Las columnas de mármol, los frescos en el techo y el altar mayor decorado con obras renacentistas hacen que cada paso sea impresionante. Si te detenés a observar cada detalle te podés pasar todo el día, ya que en cada rincón te encontrás con una obra de arte distinta y espectacular. Realmente esta es una parada obligatoria si visitas Verona y al igual que Santa Anastasia la entrada es libre y gratuita. Llegando al Ponte Pietra, vamos a hacer una parada para probar algo típico de Verona, el panzerotto. Estos panzerotos son típicos de acá. Sí, vamos a probar. Es una especie de empanada frita rellena, súper popular en la región. Es como un pancito de tomate y mozzarella. Y está Pero calentito. frito. Y qué mejor que este marco para disfrutarla. Rico. Está buenísimo la sal. Por favor. Y mirá dónde estamos. Y ahora sí, este es el Ponte Pietra, uno de los puentes más antiguos y emblemáticos de Verona. Para este lado tenemos estas vistas del río, la montanita. Allá se ve la catedral. Y para este lado tenemos el castillo, que ahora vamos a subir por el funicular. Originalmente fue construido por los romanos en el siglo I a.C., así que estamos hablando de un puente con más de 2000 años de historia. A lo largo de los siglos ha sido reconstruido varias veces, sobre todo después de los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que lo hace tan especial no es solo su historia, sino también su ubicación. Conecta el centro histórico con la colina de San Pietro y ofrece unas vistas increíbles del río y de toda la ciudad. El sol empieza a bajar, así que nos dirigimos al funicular de Castel San Pietro para subir hasta el mirador. El boleto cuesta unos 3 euros ida y vuelta y después de caminar todo el día la verdad es que vale totalmente la pena pagarlos. Arriba nos espera una de las mejores vistas de Verona. Desde acá se puede ver toda la ciudad y el río Adiccio reflejando la luz del atardecer. Por momento parece que estás viendo un cuadro, no se puede creer. Este es el lugar ideal para sacar fotos y descansar un poco las piernas después de tanta caminata. Acá funciona un bar, así que la gente aprovecha para tomarse algo y relajar con este ambiente increíble mientras contempla las vistas que son espectaculares. Emprendemos la vuelta mientras seguimos disfrutando de las vistas del río Adiccio. ¡Qué locura de colores! No se puede creer. Bueno, nos estamos despidiendo de Verona con el cielo que ¡Qué parece día! pintado No, un día a mano. tocó espectacular. Increíble, ¿eh? Y pasear bordeando el río hasta ahora es una verdadera maravilla. Finalmente nos alcanza la noche y damos un último paseo por una de las calles más importantes de Verona, Via Mazzini. Acá están todas las marcas más top, Gucci, Prada, Louis Vuitton, así que si querés gastar platita, acá tenés para hacer un desastre. Y para cerrar la noche hacemos otra parada obligatoria, una buena pizza, porque si venís a Italia y no comes pizza, realmente no fuiste a Italia. Encontramos una sucursal del clásico napolitano da Michele. En Nápoles, este lugar tiene hasta una estrella Michelin, así que era una oportunidad única para comprobar si es tan buena como las de allá. Una margarita en Nápoles. Estás moralmente obligada a disfrutar de esta pizza. Si te interesa conocer Nápoles y su gastronomía, en el canal tenemos una lista hiper mega completa con todo lo que tenés que saber. Te lo dejamos en la descripción. Y ya que estás, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte y todo eso que nos ayuda y nos hace muy felices. Conseguimos la pizza, ¡la pizza! ¡Mamma mía! Pizza da Michele, original de Nápoles, la mejor pizza de Nápoles. Pizza de Nápoles. Un escándalo de pizza. Vimos que estaba acá y no lo dudamos ni un segundo. Vamos a averiguar si está a la altura. De la de Nápoles. Sí. Sí es. Que no solo la mejor pizza de Nápoles, es la mejor pizza del mundo. Bien, acá nos pedimos una pizza margherita y una pizza rellena, ambas típicas de la tradición napolitana. Originalmente en Da Michele esto no te lo venden. No, te venden solo la margarita o la marinara, Sí. no mucho más. Como era tarde, las pedimos para llevar y las fuimos a disfrutar a nuestro hotel. Y hablando de alojamiento, acá queremos hacer un paréntesis para mostrar nuestro hotel, el Verona Enjoy, que fue un gol. Bueno, bonito y barato. Está a unos 10 minutos caminando de Piazza Bra, así que la ubicación es perfecta. Nadie nos está pagando para mostrarlo, pero cuando algo es bueno nos gusta compartirlo. Perfecto, encima llegamos 11:30, el check-in era a las 2 y la verdad que ya nos tenían lista la habitación, le habíamos preguntado si se podía, pero pensamos que quizás no, pero
todo perfecto. Ah, mirá, nos dejaron alpargatas. Esto no sé qué es. Ah, esto para limpiar los zapatos. Así que vamos a ensuciar las zapatillas para poder limpiarlas. Y tiene esta terraza que nos vino genial para cerrar este día tan espectacular. Hasta acá llegamos con esta guía mega completa de Verona en un día. Y como no vas a encontrar ninguna tan completa en todo YouTube, suscríbete al canal que no te cuesta nada, es gratis. Y si no volvés a ver nunca más uno de nuestros videos, el propio algoritmo te los deja de mostrar. Así que vos no te perdés nada y a nosotros nos das una mano. Y si ya estás suscrito, déjanos un like y un comentario de lo que quieras. En el próximo video vamos a visitar Lago di Garda y mucho más de Italia. Pero mientras tanto podés ver alguno de estos 2 videos que te van a encantar. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!